Bueno, nosotros estamos en una clase de economía del arte, pues en la cual está relacionado con el mercado laboral del arte, el mercado del arte, las políticas públicas referentes al arte y entre otras cosas. Bueno, primero que nada, te agradecemos el tiempo y la atención para nuestra entrevista y aquí vamos a estar buscando respuestas referentes a la industria del cine, que es lo que tengo entendido que te dedicas, y es por eso que decidimos contactarte, porque eres una profesional en ese sector. Muy bien, ok. Bien, ahora vamos a proceder a las preguntas ya relacionadas a la entrevista directamente. Bueno. Primero nos gustaría preguntarte cómo empezaste tú en el mundo, en esta industria del cine, cómo empezó tu carrera, a qué te dedicas especialmente y vaya, cómo es el transcurso de tu carrera. Ok, bueno, yo soy productora de cine. Empecé en el medio trabajando como asistente de producción, coordinadora de producción, productora en línea, hasta que yo decidí producir mis propios proyectos. Estudié Derecho, entonces, pues nada relacionado con el medio. De hecho, tenía muy poco conocimiento del medio hasta pues querer trabajar en eso, y creo que justo es una de las, como que la producción de cine es una de las, uno de los dominios, digamos, del cine donde todo lo que necesitas es voluntad, ¿no? Más que otra cosa para empezar con eso. Entonces, claro, una carrera, estudiar cine siempre ayuda, pero no es un prerequisito para poder trabajar en producción. No sé si esa fue la pregunta o no, si quieren más detalles. No, sí, está perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, tenemos también otra pregunta. Esta vez sería, en su opinión, ¿cuál es la manera más eficiente de organizar al grupo de una producción para, pues, obtener los resultados que se desean? ¿A qué te refieres? O sea, ¿podrías ser un poquito más específico? Porque la verdad es que es muy general esta pregunta de cuál es la forma la más eficiente. Digo, no sé si tienes más detalles. Por ejemplo, basándose en su último trabajo, ¿cómo fue que usted lo organizó? ¿Cómo fue que usted decidió quién iba a hacer qué cosa? Ok. Bueno, no sé si ustedes son muy familiarizados con el cine en especial. En lo personal, a mí me encanta el cine, pero no estoy muy adentrado en la cuestión tras bambalinas, así que sí sería interesante Se saber. organiza una producción. Sí. Sí, exactamente. ¿Cómo se dividen los grupos para empezar, por ejemplo, a grabar o con el guión o postproducción, todo eso? O sea, básicamente el proceso que tú crees que sería más eficiente para poder realizar una película. Mira, no sé si es el proceso el más eficiente, pero de forma general yo creo que siempre tienes que trabajar con gente eh, que te vibra bien. O sea, creo que eso es muy importante, la relación humana que tienes con la gente, porque es un sector donde el humano es primordial. Y luego yo digo que en el tipo de proyectos que yo hago, busco gente que le entre al proyecto antes de entrarle a otras razones, incluyendo las económicas. Porque bueno, una filmación son mínimo 5 semanas, todo el tiempo con las mismas personas. Son condiciones que se vuelven muy difíciles porque, de hecho, solemos decir entre gente del cine que uno cuando se va en filmación se olvida del resto del mundo, y es cierto.
te absorba completamente. Entonces es muy importante trabajar con gente que tenga la misma disposición que tú hacia un proyecto, ¿no? Identificar, a lo mejor hay personas que no están hechas para cualquier tipo de proyectos, o sea, hay personas que se van formando para ir en proyectos más grandes de mínimo 150, 200 personas de crew o más, y hay otras, por ejemplo, como yo, que solemos hacer películas con un rodaje de entre 30 y 80 personas de crew. Y como que también depende de tu presupuesto. Hay personas que están acostumbradas a como que desempeñan muy bien su cargo, pero desde un perfil de producción con más dinero, entonces más asistentes, más formas de resolver las cosas, y que las pones en un proyecto muy chiquito de bajo presupuesto donde ellos tienen que hacer las cosas y resolverlas, y donde no hay dinero para poder resolver, y entonces ahí se traban por completo y no saben trabajar. Entonces, yo creo que pues tienes que estar estudiando el background de proyecto de cada persona, tienes que hablar con ellos, o sea, idealmente varias opciones, saber quién te vibra mejor, quién sientes más adecuado para este tipo de proyecto, y etcétera. Y luego, por supuesto, el talento, que a veces para economizarte, ahorrarte 3,000 pesos a la semana, te vas a ir por alguien que es mucho, que no tiene el mismo currículum o las mismas garantías de buen trabajo que otras. Y en ciertos departamentos, por ejemplo, en el departamento de cámara, en el departamento de sonido, son cosas que pueden hacer una diferencia fundamental, o que al revés pueden generar unos problemas gravísimos que te terminan costando millones de pesos solo porque te quisiste ahorrar 2,000 pesos. ¿Me explico? Entonces, como que a nivel de reclutamiento para ya hacer una película que elegiste, yo un poco eso diría, ¿no? Que hay que trabajar mucho el humano y el currículum. Luego, no sé si quieren que les platique de todo el proceso de cómo nace una película, o sea, cómo es que un productor empieza con un guión, cómo lleva el proyecto a existir, o si es algo que ya tienen claro. No, encantados, adelante, por favor, sí, sí, sí. Ok, entonces, bueno, digamos que cualquier película empieza por una idea, ¿no? Idea que se empieza a plasmar en un formato literario, que puede ser un tratamiento, es decir, un guión resumido o un guión. Eso lo hace un guionista. Muy seguido el guionista, sobre todo en México, es el mismo director, pero también muchas veces solo es guionista. Entonces, este guionista va a presentar el guión a un productor o a un director, que a su vez lo va a presentar a un productor. O bien, a veces el mismo productor tiene una idea y va a contratar a un guionista para escribirla. Entonces, pues eso, tienes luego diferentes tipos de productores. Hay productores que buscan hacer puras películas más comerciales, productores que buscan hacer puros proyectos de corazón o productos sociales. Entonces, pues depende, según el perfil del productor, le vas a presentar un cierto tipo de proyecto, ¿no? En el cual va a estar más o menos competente y más o menos dispuesto a hacerlo. Ya que tengas tu proyecto, tu guión, tu director en un proyecto, pues empiezas a buscar financiamientos. Entonces, para eso, generalmente el director tiene que estar escribiendo textos de cómo se imagina la película visualmente, en términos de tono actoral, en términos de sonido, de música, decir, no sé, o sea, es una película que va a ocurrir muchísimo en interior y quiero que la luz se vea todo el tiempo muy fuerte, o al contrario, quiero que sea pura luz natural, tipo de velas. En fin, hay que ir construyendo la propuesta estética y de realización del proyecto. Entonces, eso se hace a través de textos, y estos textos en conjunto con el guión y un presupuesto tentativo y un montón de cosas, un calendario, se van a presentar a fondos
o sea, el camino, vamos a decir, el más mainstream es que el cine mexicano se financia a través de fondos públicos, fondos federales o fondos regionales. Entonces, lo que hacemos es que primero vamos a ver al IMCINE para fondos de desarrollo, lo cual nos permiten obtener una beca para hacer scouting, hacer casting, como empezar a trabajar con las cabezas de departamento y constituir una carpeta suficientemente fuerte para luego pedir fondos para la producción, que ahí estamos hablando en el cine mexicano de entre más o menos 3 millones de pesos y hay presupuestos que pueden ir hasta 90 millones de pesos, ¿no? Los fondos federales tienen un tope máximo de 20 millones y son bastante complejos de obtener, entonces pues tenemos que armar unas carpetas muy construidas y muy bien justificadas para obtenerlos. Y estos fondos solamente pueden representar hasta el 80% de tu presupuesto, entonces tienes que ir por lo menos para este otro 20% a tocar puertas de instituciones privadas. Entonces, en el mejor de los casos puede ser el primo que resulta que es dueño de FEMSA, lo digo, es broma, pero también es cierto a veces, o puede ser por medio de fondos internacionales. Hay muchos fondos europeos, gringos, que ayudan al cine mexicano en este sentido. También luego, si tu proyecto tiene un valor comercial y un cast, o sea, actores bastante fuertes, entonces ahí puedes empezar a ir a ver fondos de inversión privados que, bueno, van a tener condiciones bastante duras, pero por lo menos te ayudan a financiar tu película. Y si no, como la más grande parte de nosotros en industria mexicana, pues tú prestas de tu dinero para hacer la película, tú no cobras, así, aportes en industria y etcétera, etcétera. Entonces, para compensar esta parte del presupuesto que te falta. Ya que tengas tus financiamientos, puedes decidir de tu fecha de rodaje. Entonces, ya que tengas tu fecha de rodaje, pues empiezas, o sea, sueles planearlo como 6 meses antes y ahí empiezas a llamar a tus cabezas de departamento. Entonces, tu director de fotografía, sonidista, diseñador de producción, diseñador de vestuario, diseñador de maquillaje, editor, asistente de dirección, director de producción, en fin, como que todos estos puestos claves que van a hacer que pues el rodaje funcione, porque el productor es la cabeza administrativa y económica, el director es la cabeza, vamos a decir, creativa, pero a final de cuentas hacer una película es únicamente posible porque es un trabajo de equipo. Entonces, todas estas cabezas de departamentos son las que, en base a la idea del director, van a hacer propuestas según sus gustos para el rodaje, para el producto final, ¿no? Es lo que vemos en pantalla. Entonces, pues eso, más o menos un mes y medio antes del inicio del rodaje, ahí empezamos a juntarnos físicamente y ahí sí a preparar el rodaje. Es decir, confirmamos las locaciones, confirmamos el casting, pon tú que hay caballos en el guión, entonces consigues los caballos, haces un plan de rodaje para ver qué día grabas qué secuencia, cuánto tiempo, si necesitas una balacera, entonces durante todo este tiempo de preparación viene una persona especializada y le enseña al actor cómo tiene que disparar, y en fin, como que toda esta parte de preparación que es fundamental para el rodaje. Y luego empieza a hacer rodaje, lo cual para una película mexicana es un promedio de entre 5 y 8 semanas, diría. Y bueno, pues ahí son jornadas muy frecuentemente de entre 12 y 14 horas, salvo en ciertas películas increíbles donde terminan en 10 horas, pero no suele pasar mucho. Y eso, terminas tu rodaje, entonces empieza el tiempo de edición, que la edición es que vas a pegar todas las imágenes y el sonido que grabaste,
los vas a pegar para contar una historia. Muy seguido en esta etapa de edición, tu historia resulta cambiar completamente de la que estaba en el guión. Se suele decir que se vuelve a escribir la historia en edición, porque resulta que lo que leíste no funciona tan bien, o sea, a veces lo que lees funciona de forma diferente a lo que ves. Entonces, pues tienes que adecuar tu historia. Entonces, este proceso en países, por ejemplo, como Francia, en 3 meses máximo está terminada la edición, porque tienen otro sistema y otro rigor. Aquí en México es mínimo 6 meses, salvo ciertos proyectos. Después de estos 6 meses empiezas la postproducción de sonido, que es como todo cuando tú grabas una escena, por ejemplo, no sé, se graba una escena y el guión dice que estás sentado en tu mesa y que se escucha en el fondo una música de los Rolling Stones. Cuando tú grabas la pieza, no hay música. Más bien, en la postproducción de sonido vas a agregar la música de los Rolling Stones. O la persona está en el metro y se escucha a alguien gritar. Entonces, en la postproducción de sonido vas a agregar el grito. Y de la misma forma, vas a borrar el sonido de la parada del metro que no te gustó. Entonces es como todo un montaje de lo que se puede hacer con el sonido para complementar lo visual. Luego también tienes que licenciar los posibles derechos. Si yo tengo una playera que diga Coca-Cola, pues tengo que tener la autorización de Coca-Cola. Si tengo una música de los Rolling Stones, pues tengo que pedir permiso y pagar los derechos de los Rolling Stones. En fin, todo este tipo de cosas. Luego pasas a la postproducción de imagen, que aquí es, corriges el color de la imagen. Entonces, no sé, se te hace que lo que grabó tu cámara es demasiado pálido, entonces chance puedes cambiar los contrastes y hacer que esté un poco más vivo, ¿no? Digo cualquier cosa, pero ese es. Y finalmente pones la música, que sea original o que sea prelicenciada, y tienes tu proyecto terminado. Entonces, generalmente, entre el inicio de un proyecto y el final, pasan fácilmente 4 o 5 años, salvo que sea un proyecto pedido por una plataforma donde ahí, pues, casi que les enseñas el guión, te dan el dinero y en máximo 2 años está, ¿no? Eso es. Excelente, muchas gracias. Mario, muchísimas gracias por tu respuesta, fue súper interesante. Ahora me gustaría cambiar un poco de tema. Estábamos hablando el otro día y se nos hizo muy interesante preguntarte sobre qué piensas tú acerca de la piratería, qué piensas tú que afecta de manera positiva en cuanto a distribuir el contenido o afecta de manera negativa, ya que pues, muchos procesos regalías no se pagan. ¿Cuál es tu punto de vista en este tema? Pues es un punto de vista ambivalente porque, por un lado, estoy en contra, o sea, porque te voy a decir, yo acabo de estrenar una película que se llama Ánimo Juventud, ahora en salas, y en enero de este año se estrenó en HBO en Estados Unidos. Al día del estreno había más de 80 plataformas de streaming ilegal en México y en el mundo que estaban pasando la película. Y entonces no es Avengers, ¿sabes? No es una película que de toda forma va a ganar millones de dinero en salas. Es una película que nosotros, esperando el estreno en México 6 meses después, puede posiblemente tener un impacto desastroso sobre estos ingresos. Y justo sabiendo que hacemos un cine que es un cine independiente, donde no nos pagamos bien, donde, o sea, al final terminas tú pagando para hacer tu película, pues sí te esperas, por lo menos tienes la esperanza de recuperar algo en salas. Entonces sí es muy deprimante, por un lado, ver todas estas plataformas. O sea, incluso amigos míos, se estrenó el 23 de septiembre la película y una amiga que me dice, mira, está también en streaming, la puedes ver ahí. Y le dije, no, pero
pero ¿por qué la buscaste ahí? Ve a la Cineteca y ve a verla. Y en su momento estaba en Cinépolis y en Cinemex, no duró, obviamente, pero bueno, entonces, por un lado está esta parte donde para un cine independiente, pues sí es muy frustrante. Ahora, decirte si realmente tiene un impacto económico, no lo podría hacer y ni te lo podría asegurar porque hay muchos más factores que eso. Por otro lado, también se dice que el hecho de que tu película esté en piratería significa que hay un éxito popular en el sentido de que la gente la quiere ver y eso, para eso hace cine. Entonces, de alguna forma te sientes mejor diciendo, bueno, pues si el mero día estuvo en plataformas ilegales, es que hay una demanda y eso pues está padre. Y finalmente está el otro punto también, que es que hay ciertas películas que si no las encontraras en plataformas ilegales, no las encuentras y no tienes formas de verlas. Entonces, son todos estos criterios que, pues en un mundo ideal no debería haber streaming, o más bien en un mundo ideal debería haber acceso al arte para todos de forma gratuita, pero que los propios creadores también puedan ser retribuidos en el proceso por hacer estas películas. Yo creo que, o sea, no puedo tener una posición muy firme en ninguno de los dos aspectos, pues. Excelente. ¿Iban a decir algo, perdón? Sí, o sea, iba a decir que es muy interesante ese punto de vista porque siendo una productora siempre, o sea, siempre vas a querer que tu película genere ingresos, ¿no? Pero bueno, Marion, la sesión está por acabar en 5 minutos y se nos va a cerrar Zoom. ¿Te parece si te podemos mandar otro link para cambiar de sesión y poder seguir con la entrevista? Sin problemas. Ok, muchas gracias. Ahorita nos vemos de nuevo. Va. Listo. ¿Qué tal, Marión? Bueno, también te quería preguntar acerca de, o sea, bueno, tú que eres productora independiente, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como productora independiente, ¿qué tan difícil es competir contra las grandes productoras pues de aquí de México? ¿Competir en qué aspecto? En todos los aspectos, de poder introducir tu producto en el mercado y, o sea, ¿cómo les puedes competir a ellos? ¿Qué tan difícil es? Si eso es lo que buscas realmente. No, creo que no se busca eso. O sea, creo que cuando uno hace cine realmente no hay esta noción, o sea, menos en el cine mexicano no siento esta noción de competencia. Yo diría que las productoras grandes, pues obviamente tienen sus entradas ya con los inversionistas privados, con las plataformas, entonces de alguna forma pues lo hace más fácil para ellas de mantenerse, crecer o generar un ingreso, ¿no? En este sentido. Pero como hacemos también dos tipos de cine diferentes, no es que haya una competencia como tal. Un poco una de las problemáticas que hay en esta era, en esta época con el cine mexicano, es el problema de la asistencia, es el problema del público. ¿Cuál es el público para el cine independiente? ¿Por qué no logramos hacer que este público crezca en comparación al público que va a ver? Deja tú James Bond o Venom, ¿no? Pero un cine comercial mexicano. ¿Por qué hay un espacio tan grande, tan irreal entre estas cifras? Y pues ahí hay como muchas respuestas, no estoy segura que haya ninguna que tenga la razón absoluta, pero pues entre que los exhibidores comerciales no te dejan tu lugar en cartelera, entonces de alguna forma no le dan chance al público familiarizarse con este tipo de cine ni ir a verlo, porque si el primer fin de semana no has tenido más de tu cuota de entradas, pues ya, te quitan de las salas sencillamente o te ponen un lunes a las 2 de la tarde. Dime quién va a ir al cine a esta hora. Pero bueno,
Entonces, eso por un lado, también pues los medios de distribución, porque pues claro, no hay la misma, la inversión para promover una película como por ejemplo Solteras, distribuida, bueno, no quiero decir tonterías, pero pon tú por Cinépolis. O sea, es una inversión de millones de pesos, millones, ¿no? Casi del precio que lo que cuestan mis películas, nada más para la publicidad. La inversión de un distribuidor independiente es, si bien te va la inversión que te da el Eficine, entonces actualmente el Eficine Distribución te puede dar 800,000, 1,500,000, ¿no? Que con eso pues casi no vas a ningún lado. Y por el otro lado está también el tema del contenido del cine mexicano, que luego también mucha gente dice, bueno, pero es que siempre es lo mismo y no te da ganas de ir al cine y bla, bla, bla. Pero creo que es de los dos, o sea, es tanto de educar al público a ver otro tipo de contenido y de la misma forma darle también la posibilidad a este otro tipo de contenido de sobrevivir y permanecer en salas. Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta exactamente, pero yo diría que la competencia más que entre casas productoras está en la relación al público. Ok, excelente. Muchísimas gracias por tu respuesta. Díganme si me estoy perdiendo o si me estoy alejando del tema, si quieren que conteste de forma más corta. Como no tengo idea No, de... estuvo excelente. Sí, era más, o sea, sí era por ahí, o sea, en base al, o sea, que es un mercado completamente diferente y pues las restricciones presupuestales, ¿no? Claro. Y bueno, creo que nos quedaría nada más tiempo para una pregunta más, compañeros. Sí, sí, yo tengo una pregunta. Marion, ¿cómo crees tú que son las diferencias de oportunidades en respecto a las diferentes disciplinas artísticas? Cine, música, pintura, etcétera. ¿Crees que hay más apoyo a alguna en especial, que debería de haber más apoyo a otra, o que la gente debería de tener un poco más de conocimiento acerca de el cine, el arte, o tú que estás un poco más metida en este mundo, no solo en el mundo cinematográfico? Pues me va a ser difícil de contestarte de los otros medios porque no es un tema que domino, o sea, pero creo que de manera general en México hay un tema gravísimo de educación y de cultura de la gente. O sea, creo que, pues sí, le dan de comer a la gente pura basura todo el día y, o sea, sencillamente para que no haya un interés más fuerte hacia algo un poquito más demandante, el arte, la literatura, el cine, el etcétera. No, no te sabría decir exacto, o sea, no te sabría contestar tu pregunta, pero dando nada más mi opinión, tal vez política al respecto o social, es que pues es una educación que empieza desde la escuela, desde la más baja edad, ¿sabes? Entonces, si tú creces nada más viendo telenovelas toda tu vida y que luego alguien te pide ver una película donde no hay dramas, no hay historias de amor, no hay besos, no hay lucha de clases ni nada, pues te vas a dormir a los 10 minutos. No sé. Yo tengo una pregunta respecto a eso. O sea, yo sé a lo mejor aquí de México, pero yo no sé si, por ejemplo, en algunos países más desarrollados, en Europa o en Estados Unidos, hayan logrado equilibrar eso de la gente que va a las películas comerciales y a las independientes. Porque digo, las comerciales yo creo que siempre va a haber más gente que va a ir porque pues, por algo son comerciales, ¿no? Pero no sé si han logrado encontrar algún tipo de equilibrio o si sabes qué es lo que han hecho para lograrlo. Pues creo que en el mundo entero el cine independiente slash de autor sigue, o sea, como bien dices, por algo hay cine comercial y por algo hay cine de autor, pero hay lugares que sí lo lograron muy bien, donde hay una verdadera cultura del cine de forma global. Tomar como ejemplo el que conozco, que es Francia, que es de donde yo soy, y
hay un acceso mucho más democrático a la cultura, al cine, o sea, es mucho más fácil, el cine independiente, incluso el cine independiente internacional, se proyecta y la gente va. O sea, yo me acuerdo que me empecé a interesar en el cine que no sea el cine muy comercial, cuando empecé la universidad, entonces a mis 18, a mis 19, porque tenía un cine chiquitito al lado de la universidad y siempre pasaban un montón de películas súper independientes, internacionales y etcétera. Y créeme que las salas siempre estaban llenas, siempre. Y eso que yo soy de una ciudad de provincia que se llama Marsella, que es una ciudad todo menos cultivada y etcétera. O sea, es como, sí, no, el foco no está en eso, pero sí, como que la gente se divierte yendo a ver películas que tienen algún sentido más allá del puro divertimento, efectos visuales y peleas y, ¿sabes? No, mi conocimiento no es suficientemente grande para poder tener más explicaciones al respecto de decirte qué ha hecho el sistema francés que no está haciendo el sistema mexicano, por ejemplo. Eh, pero pues sí, o sea, creo que en este sentido pues es algo cultural. A la gente le gusta ir al cine y le gusta ver películas que son, a lo mejor son deprimentes o te dan nueva óptica sobre el mundo. No sé si es porque en Francia hay una cuestión de cuotas, que se llama la excepción cultural, que sé que hay en México también, pero en México es muy baja, que es el número de obras nacionales que tienes que proyectar, uno que tienes que financiar para los canales públicos, o sea, por ejemplo, el equivalente de Televisa, TV Azteca, bueno, bueno, pero no importa. Pon tú que el equivalente de estos canales tienen cada año obligado a financiar tantos millones y tantas obras nacionales. Entonces, y luego en salas también tienes un cuota de tantas obras nacionales que se tienen que proyectar por una obra gringa, por ejemplo. Entonces, como que hay mucho cine francés y hay mucho cine, pues sí, más independiente. Las televisoras tienen obligación de invertir en todo tipo de contenido. Y eso, y también hay un sistema que a mí me parece muy interesante, donde con el dinero que se genera de los ingresos en salas, hay automáticamente una cantidad que va se llama una cuenta de apoyo al productor. Y entonces, no tengo los porcentajes, entonces te voy a decir cualquier cosa, pero de 100 euros, hay 30 que automáticamente se van en esta cuenta del productor, en el IMCINE, y ahí este dinero le permite ayudar a financiar la próxima obra. Entonces hay como todo un ciclo virtuoso así de reinversión del dinero en toda la industria para apoyar el cine local. Creo que indudablemente ayuda. Pero bueno, luego también Francia son 60 millones de habitantes y es un territorio que es 10 veces más chiquito que México. Entonces, hay que tomar eso en cuenta también. Aquí estamos a 122 millones o algo así, pues los parámetros son diferentes. Bueno, y solo para dejar claro, ese apoyo que acabas de mencionar, ¿es público o también tiene que ver los privados? Se considera como apoyo privado, porque es dinero que se genera de los ingresos en salas. Entonces es como, pues sí, se considera como privado. Perfecto, muchas gracias. También quisiera decir una última cosa hablando de eso de los apoyos, y no sé si sea relevante para ustedes, pero México tiene poquitos fondos de apoyos al cine, pero son fondos muy buenos en su dinámica, en el sentido de que, por ejemplo, en Francia,
el fondo principal cuando haces un largometraje te puede dar hasta el 50% de tu presupuesto. O pon tú, si eres un presupuesto bajo, el 60%. Aquí en México puedes pedir hasta el 80% de tu presupuesto. Y te dan hasta $1 millón, $1 millón de dólares, 20 millones de pesos. Lo cual también, o sea, hace que este sistema del Eficine en especial es uno de los más virtuosos, o sea, ventajosos, vamos a decir, del mundo. Digo que hay que reconocer eso. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo tengo una última pregunta, perdón. Bueno, o sea, tomando en cuenta estos apoyos que nos comentas que por un lado son ventajosos en México, ¿consideras que puede haber alguna otra forma de apoyar que no sea de manera financiera, o sea, que sea entregando dinero, sino, no sé, a la mejor publicidad, no sé, algún otro tipo de apoyo? Sin duda, hay muchísimas cosas para hacer para mejorar todo eso, sin duda. Ahora mismo creo que me agarras un poco desprevenida para pensarlo, pero pues sí, o sea, yo creo que justo, por ejemplo, este tema de cuotas, o sea, creo que con la regulación se puede hacer muchas cosas, como para imponer muchas ideas. Entonces, las cuotas de cine mexicano, en algún momento se platicó también de cuotas de hombres y mujeres, y te digo, el sistema de educación, o sea, desde lo que la semilla que germina en la cabeza de los niños desde que están aprendiendo, o sea, como, ¿qué decirte de más ideas? Pues la publicidad sería ideal también. O sea, en realidad hay muchísimas cosas por hacer para mejorar el medio. Y solo me refiero al cine, pero sé que el teatro también necesitan muchísimo. Los deportes, creo que la situación de los deportes es bastante triste. Entonces, pues sí, creo que también podría haber más apoyo para mandar, o sea, por ejemplo, cuando una película está seleccionada en festival internacional, en su momento existió un apoyo donde le pagaban el boleto de avión al productor o al director, o porque pues son 35,000 pesos de vuelo mínimo por persona, pero ya no existe eso. Entonces, pues te invitan a un festival, el festival si bien te paga el boleto de avión del director, y tu productor o tu actor, o pues te las arreglas, ¿no? Entonces, pues sí, también sin duda habría que regular el tema de la inversión de las plataformas. Como que hay muchos temas subyacentes que creo que es muy corto el tiempo que tenemos para reflexionar sobre eso, pero es una muy buena pregunta, es muy interesante. No, pues, o sea, muchas gracias por intentar responder un poco. O sea, creo que sí es muy importante que desde niños nos enseñen este tipo de cosas. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿No? No, de hecho ya creo que ya está acabando el tiempo de nuevo. Pero bueno, yo te doy las gracias por estar con nosotros, Marión, por haber respondido a las preguntas. La verdad es que yo disfruté mucho la entrevista. No sé los demás, ¿quieran decir algo? Sí, Mario, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Tus respuestas estuvieron súper completas y nos van a ayudar muchísimo para poder completar nuestro proyecto. Te lo agradecemos mucho. No, pues yo encantada, la verdad, me la pasé muy bien también. Espero no haber hablado de más. Si necesitan información ahí, pues tienen mi WhatsApp, me pueden escribir. Con toda confianza les contesto y eso, nada más. Muchas gracias, Marión. No sé si tengas algún proyecto en puerta que quieras mencionar para que...
lo veamos. Pues mira, si quieren ir a ver Animo Juventud en la Cineteca Nacional, Perfecto. que vayan porque se la van a pasar muy bien, ojalá. Y no, pues eso, vayan al Pero en la cine. Cineteca, no hay que verla en Cuevana, ¿verdad? Exacto, no. Es porque tú ya la viste en Cuevana. Bueno, pues te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias por tu atención. Nos Cuídense. vemos Muchas pronto. gracias, Mariano. Gracias, Mariana. Éxito en todos tus proyectos. Gracias, bye.